eso se trata la palabra de este domingo. Nuestra inclinación, la primera parte. Pero antes de entrar a en materia, me gustaría recordar un poco el domingo pasado. El domingo pasado vimos Romanos 7. Recordemos algo, Romanos fue escrito para creyentes en el Mesías. No fue escrito para comunidades filósofas o filósofos o X. Fue escrito para creyentes. Y Pablo está dando una cátedra teológica muy profunda de las leyes o de la palabra de Dios, digámoslo así, del Antiguo Testamento. Pablo lo que hace es estar interpretando hacia una comunidad con un diferente punto de vista, con un diferente pensamiento, y está adaptando la palabra de Dios, la Torá, la Biblia, la está adaptando al lenguaje que lo puedan entender. Entonces, en el transcurso de todo Romanos hemos estado viendo hasta ahorita muchos puntos en profundidad. Y uno de los puntos que vimos el domingo pasado fue la Torá o la Biblia, el Pentateuco, no causó la muerte, sino mostró lo terrible que es el pecado. La Torá en sí no es mala, Pablo mismo lo dice. La Torá no es pecado, porque lo bueno no puede ser malo, lo espiritual no puede ser malo. Entonces, el mismo Pablo nos está diciendo que la palabra, la Torá, es espiritual, es vida. Entonces, ¿qué es la Torá? ¿Por qué después dice que la Torá, vimos el domingo pasado, que la Torá causó el pecado o provocó el pecado? Así lo trata de decir Pablo. Pero la Torá en sí no causa el pecado. La Torá es un espejo. La Torá es como cuando voy por el camino y voy tomando decisiones a la derecha o a la izquierda. Y voy tomando decisiones a la derecha o a la izquierda. Toda nuestra vida es un compendio, un conjunto de decisiones día tras día, minuto tras minuto. Pero de repente en una de esas intersecciones alguien me da un mapa, me dice, ten, este es el mapa que te va a llevar a un rumbo, al rumbo que tienes que llegar. Y yo veo ese mapa y me doy cuenta que he estado tomando malas decisiones. He estado girando en lugares que me están llevando al lado contrario. Pero yo al ver el mapa me molesto porque me está diciendo que estoy mal. Entonces yo hago bolas ese mapa y lo tiro. Eso es lo que hasta un tiempo yo estuve haciendo. La Torá no es para mí. Él no me va a decir qué es lo que hago bien o qué es lo que hago mal, porque mi espíritu es el que me guía. Pero yo la Torá la veo y me dice que no debo hacer ciertas cosas. Estás girando en un lugar incorrecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver la Torá o ver la Biblia, ver la palabra de Dios y estar siguiendo ese mapa. Entonces, el mapa en sí no es el incorrecto, no es lo malo, es la decisión que estoy tomando yo. El punto al que tengo que llegar no es inamovible. Yahushua, Jesús es el punto al que tengo que llegar. ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué camino voy a usar? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego que dice el Salmo 119, que es la Torá. Es el camino, es la verdad, es la vida, es la lámpara, es la luz. Entonces, ¿qué es Yeshua? ¿Qué es Yahushua? Es la Torá viviente. Él vino a darme o a interpretarme la forma correcta de caminar junto a Él. Siguiéndolo a Él, estoy siguiendo Torá, sin darme cuenta. Entonces, la Torá no causó la muerte, sino mostró lo terrible que es el pecado, que el pecado en sí es el que causa la muerte. O como hay un dicho, no mates al mensajero. El mensajero no tiene la culpa. El mensajero te está diciendo lo que estás haciendo mal.
porque el mensajero va a tener la culpa. La Torah es el mensajero que te está diciendo qué estás haciendo bien y qué estás haciendo incorrecto. Es todo. Eso es la Torah. Ahora, el otro punto que vimos es, tendremos esa batalla interior de tomar decisiones toda nuestra vida. Toda nuestra vida voy a estar tomando decisiones que me van a llevar a errores o a aciertos. Depende de lo que queramos lograr, son las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a tener una batalla interior que me va a decir, ¿quiero seguir o no quiero seguir? El otro punto que vimos es, la batalla es entre la ley de Dios, de mi mente, y la inclinación al pecado. La batalla es entre la ley de mi mente. Hablamos la semana pasada que la ley yo la guardo en mi mente. Entonces, en mi interior, dice Pablo, yo sigo a mi Padre, pero exteriormente tengo un conflicto que esta carne constantemente está tendiendo al mal. Entonces, la batalla es entre la ley de Dios que está en mi mente, que sé lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, y la inclinación al pecado, lo que mi carne quiere. Y va a ser una batalla mientras estemos en este mundo. El siguiente punto que vimos fue, el que nos librará es Yahweh por medio de Yahoshua, el Mesías, nuestro Maestro. Y quiero recordar un poco los últimos 2 versículos que vimos la semana pasada. En esta versión está muy intensa. Dice, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Y él mismo se contesta, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua, el Mesías, nuestro Maestro, así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torah de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Se está dando cuenta que hay una realidad. Soy un hombre mortal que está condenado por el principio del pecado y de la muerte. Está condenado literalmente a la muerte. Todos vamos a morir. Todos estamos condenados por ese principio, el de la muerte. Pablo está confrontando ese principio o esa realidad con la realidad de la vida eterna que está en Yahoshua, nuestro Mesías, Jesús el Mesías. Él es el que nos brinda esa posibilidad por medio de su gracia, por medio de la gracia, nos permite tener esa posibilidad de luchar contra nuestra carne. Y Pablo está dando gracias a Yahweh, a Elohim, que cuento con Yahoshua el Mesías, nuestro Maestro. Así que yo mismo, con la mente, le sirvo. Esa lucha interna, aunque exteriormente yo sé que voy a tropezar en algún momento de mi vida, pero yo me puedo levantar y seguir adelante. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo Pablo, como alguien una vez me dijo que estaba tratando de filosofar con la persona. Los antiguos filósofos decían que lo exterior era pecaminoso completamente, era malo, pero el interior era lo que era bueno. Y ellos tenían un refrán y decían, revolquémonos en el lodo, que al cabo nuestro interior es el que está santo. Entonces, ellos que malinterpretaban a Pablo diciendo, yo puedo estar pecando, no hay problema, mientras en mi corazón viva Cristo. Es incoherente ese punto de vista. Pero sin embargo hay gente que lo piensa, que no importa que tanto peque yo, no importa que vaya a un lugar de perdición, porque yo sé que mi Padre me perdona y yo sé que en mi interior vive Cristo. Es incoherente, no es así. Y en estos próximos versículos que vamos a ver,
Pablo ilustra o explica que tenemos que tomar decisiones. Vamos a ver ahora sí la cita del primer versículo que nos compete, vamos a ver Romanos 8, del 1 al 8. Y aquí Pablo empieza diciendo, el versículo anterior era, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua, el Mesías, nuestro maestro, ¿qué hace un maestro? Nos enseña a vivir. En aquel entonces el maestro enseñaba a vivir. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio de pecado. Y luego dice, así que ya no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mesías Yahoshua. Me llamó mucho la atención la palabra condenación en griego, katakrima. Su raíz principal viene de la palabra sentencia. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De que estamos sentenciados a muerte. Entonces yo puedo fácilmente traducirlo como, así que no hay ahora ninguna sentencia de muerte para los que están en el Mesías Yahoshua. Ya no somos sentenciados. ¿Por qué? Porque nos apegamos a Yahoshua. Volteamos a Él, creímos en Él y creemos que Él nos va a librar de esa muerte por su mera gracia. Entonces, ya no hay ninguna sentencia de muerte para los que están en. Esa confusión, están en, es this en, que no es nada más estar en la iglesia o estar no, es estar literalmente unidos a. Estamos hablando de que es de posesión, estamos hablando que es estar sujeto a la voluntad de caminar en, estar unido. De hecho, muchas traducciones ponen esa forma de traducirlo, estar unido a. Los que están unidos a Jesús, dice en esas traducciones, que integran lo que trata de explicar ahí Pablo. Entonces, no estamos hablando de la justificación. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando a gente salva, a gente ya justificada. Pablo está hablando de permanencia. No está hablando de que ya eras pecador, sí, eres pecador, pero estamos hablando de la lucha interna. Viene hablando desde el 7 de una lucha interna. Entonces, por cuanto me mantengo luchando contra mí mismo, me mantengo unido a Yahoshua, y eso me libra de la condena de la muerte. Como que se clarifica un poco más. Entonces, Pablo está hablándonos aquí de permanencia. Tenemos que permanecer unidos a o caminando con el Mesías, con Jesús, con Yahoshua. Eso es lo que está tratando de decirnos aquí Pablo. Y vamos a ver ahora el versículo 2. Va a ser un tiempo rápido, vamos a salir temprano hoy. Son pocos versículos los que vamos a ver, pero vamos a tratar de profundizar en ellos, que quede un poco más claro. Dice esta versión, porque el régimen del espíritu de vida en el Mesías, Yahoshua, te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. En otras traducciones dice aquí, porque la ley del espíritu de vida en Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La forma en que está expresado aquí el término nomos y nomou da a entender que no es en sí un compendio de leyes. O sea, no es un libro, sino que es la forma de gobernarte en sí. Entonces, por eso esta traducción habla del régimen, como que es un régimen comunista. ¿Qué es eso? Es una forma de gobierno,
una forma de llevar un gobierno, el régimen capitalista, el régimen socialista, el régimen del espíritu de vida, la forma en que llevamos nuestra vida, la forma en que regimos nuestra existencia, que es de vida en Mashiach, o el Mesías, Yahushua, que dice, te ha librado del régimen o de esa forma de gobernarte del pecado que te lleva a la muerte. Aquí nos está dando a entender que es una forma de vida, esas leyes en las cuales tú te riges y que hacen tu camino, te deben de librar. Si están puestas en Jesús, en Yahushua, ese camino, esas leyes, ese régimen, esa forma de gobernar tu vida, te va a librar del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos está tratando de decir aquí Pablo. Pablo, repito, nos está externando la forma en que debemos de permanecer en el Mesías. Y luego dice el versículo 3. Versículo 3. Dice, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la nuestra, naturaleza pecaminosa, a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Dice, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Ya lo vimos expresado. ¿La ley puede hacer algo? La ley no puede ni salvarte y no puede ni perderte. La ley es simple y sencillamente lo que expone a la luz la forma en que estás viviendo. Y por cuanto la ley en sí no tenía poder para salvarte o para hacer que te pierdas, Yahweh envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la nuestra, naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Yahushua podía morir, murió. Yahushua podía ser tentado, fue tentado. Yahushua podía tomar decisiones entre lo correcto y lo incorrecto, las tomó. Yahushua, pregunta más fuerte, ¿Yahushua tenía la posibilidad de ceder a su carne? ¿Qué caso tiene ser tentado si no hay la posibilidad de caer en esa tentación? ¿Y cuál fue el resultado de la victoria de Yahushua? Nuestra vida eterna. Él tuvo la capacidad y fue en ese momento perfeccionado, o se mantuvo completamente en perfección durante toda su vida, porque la palabra misma dice que él no pecó nunca. Él era perfecto en todo. Tuvo tentación, está expresada en la palabra. Y vimos el domingo, uno de los domingos, vimos cómo la tentación en el desierto se asemeja a la tentación en el Génesis. Fue tentado de las mismas formas que fue tentado el hombre en el Génesis. Y en ese momento vimos la comparación de las tentaciones y nos explayamos en ellas. Y ahí vimos cómo Yahushua en ese momento recupera la victoria para Yahweh en la tentación en el desierto. Entonces, Yahushua fue enviado, nació de carne, nació con la posibilidad
de morir, nació con la posibilidad de ser tentado, nació con todas las posibilidades de las cuales nosotros también podemos ser tentados y nosotros fallamos, no somos perfectos, pero Yahushua fue perfecto y eso fue lo que nos abrió la posibilidad de esa gracia que nos lleva al Padre. Y dice, envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Al momento de que Yahushua es crucificado y muere, en ese momento condenó al pecado. Su resurrección fue el sello que marcó el fin del poder del pecado y de la muerte. ¿Qué nos toca a nosotros? Lo que ya estamos viendo, caminar en consecuencia. Caminar en consecuencia caminar en consecuencia del camino que nos trazó nuestro Mesías. Entonces tenemos que prevalecer, tenemos que proseguir a la carrera para poder tener esa victoria. Vamos a ver el versículo 4. Dice, esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Dice, esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá. ¿Qué era lo que exigía la Torá? Por cuanto no pudimos ser perfectos, ¿qué exige la Torá? El que no puede cumplirlos todos, pues por eso nosotros somos merecedores de la muerte. Entonces, lo que justamente exigía la Torá de cada uno de nosotros era la muerte, porque no podemos ser perfectos. Nuestra sentencia era la muerte. Dice, ya que nos procedemos, dice, esto fue para que nosotros podamos cumplir en Jesús. Nosotros pagamos, o Él pagó por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. En ese momento, al morir Yahushua, todo el que se allega a Yahushua o Jesús, todo el que llega y cree en Jesús, automáticamente cumplimos lo que exigía la ley. Ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Ahora, aquí Pablo está siendo un poco, a lo mejor me lo quiero imaginar un poco cínico, ¿verdad? Ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. ¿Cómo? Ya que no, ahora voy a poner al revés, ya que no somos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual, podemos cumplir con la justicia, con lo que justamente exige la Torá. Como que adquiere un poco de sentido cuando lo volteo, ¿verdad? Cuando volteamos el orden de las frases, como que dice uno, caray. Lo vuelvo a repetir, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Esto fue para nosotros, nos abrió la posibilidad de cumplir con la justa exigencia de la Torá. Entonces, habla de permanencia, vuelve a hablar de permanencia. Y aquí empieza Pablo a insertar un pensamiento, una forma de pensamiento teológico que había ya en la antigüedad. Esto no es nuevo. Pablo no está insertando un pensamiento nuevo. Eso
ya existía en el pensamiento de la época, aún antes de Jesús, antes de Yahushua. Y el pensamiento era la lucha que hay entre la inclinación al mal y la inclinación al bien. En el hebreo lo llaman Yetzer Ra, Yetzer Tov. Yetzer Ra, Yetzer Tov. Inclinación al mal o inclinación al bien. Pablo aquí, ese pensamiento, esa forma de pensamiento de que en nuestro interior tenemos dos inclinaciones, una inclinación que constantemente nos lleva o nos incita al mal, pero una inclinación que también nos pide que vayamos por el buen camino, ya existía y se ha encontrado en muchos rollos, en los rollos del Mar Muerto. Todos esos escritos, hay muchos escritos de la época de los esenios. Los esenios eran los que más escritos acumularon acerca de eso, de la lucha que hay entre la luz y la oscuridad. Es un pensamiento esenio. La lucha entre el bien y el mal es un pensamiento esenio. La lucha en nuestro interior. Ahí, en los rollos del Mar Muerto, se pueden encontrar mucho este tipo de pensamiento. En el pensamiento rabínico de antes de Jesús también hay mucho de ese tipo de pensamiento de la lucha interna. Ahora, este pensamiento se adquiere o nace de ahí. Voy a mencionar un par de citas en donde se puede extraer este pensamiento, y las dos son en Génesis 6:5 y Génesis 8:21. Y en Génesis 6:5 dice la palabra, esto es cuando en el 6:5 Yahweh está viendo el mundo y está viendo el mundo que se corrompe, el mundo corrupto, y él le da pesar y decide destruirlo. Y dice, vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal durante todo el día. Ahí toma Yahweh la decisión de destruir la tierra. Pero vemos en la historia que él salva o ve la justicia de Noé, y Noé le pide hacer un arca y que se pueda salvar su familia. Después vemos la siguiente cita, que es después de eso, cuando Noé sale del arca y empieza a darle gracias a Yahweh. Él empieza a sacrificar de los animales limpios, entre aves y cuadrúpedos de animales limpios. Y Yahweh dice, y percibió Yahweh el aroma aplacador, y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser humano, a todo ser viviente, como acabo de hacer. Aquí vemos el principio que rige nuestra existencia. Dice, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esa inclinación, Yahweh mismo lo está expresando en su palabra, que dice, así es el hombre, es su naturaleza. La tendencia al mal está incrustada, está adherida en su interior del hombre, de tal forma en que el hombre tiene que luchar por decidir tomar la inclinación hacia lo bueno. Que no me van a, o sea, creo yo que todo mundo tiene que luchar más para hacer dieta que para comer de lo que sea. Para todo hay que luchar más para hacer lo correcto que para dejarse llevar en lo incorrecto. Ahora sí que para el mal nada más hay que navegar de muertito. Para hacer el bien hay que remar contra corriente, ¿sí? Y esto Pablo nos lo está expresando continuamente. En el hebreo esta frase es Yetzer Lev Ha'adam Ra,
Toda la intención, la inclinación, la decisión del corazón del hombre es mala. Así lo expresa en el hebreo. Y de ahí se extrae mucho de esa forma de pensar de las dos inclinaciones del hombre. Luego, a partir del versículo 4, Pablo empieza a expresarse acerca de estas dos inclinaciones. Empieza en el 4. Después dice, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Aquí podemos ver las dos inclinaciones expresadas de una forma diferente. La inclinación carnal, pues ahí no cambia mucho, ¿verdad? Es mi inclinación al mal. Pero Pablo le llama a la inclinación al bien, le llama a la inclinación espiritual o a lo espiritual o a lo bueno también lo podemos expresar. Y luego dice en el versículo 5, los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo carnal. Lo puedo cambiar aquí y no cambia nada de la intención. Los que actúan según su inclinación al mal tienden a lo carnal, a lo mal. Pero los que actúan según la inclinación al bien, lo espiritual, tienden a lo espiritual, al bien. Pablo empieza a expresarse, empieza a expresar la lucha que tenemos de las dos inclinaciones y empieza a decir las consecuencias. Cuando tú empiezas a luchar contra ti mismo y empiezas a actuar, es claro la palabra, actuar. No es suficiente con venir a sentarme y decir, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno porque leo la palabra, y afuera cómo actúas. Aquí está hablando de los que actúan, porque todo lo que nace del corazón habla la boca, o de la forma en que tenemos nuestro interior, de esa forma nos guiamos. Nuestras decisiones son causa de nuestros pensamientos o de nuestra forma de pensar, de nuestras emociones. Si nuestras emociones reinan, vamos a ser unos seres completamente emocionales que vamos a actuar con las emociones de enojo, con las emociones de ira, y eso es lo que va a estar actuando constantemente en nuestra vida. Como dije ahorita, es más difícil actuar de forma que podamos reprimir esas emociones carnales de enojo, de ira, de contienda, y actuar de forma contraria, que es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en los jueves. Vamos a empezar a ver que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Esos frutos el jueves vamos a empezar a ver las diferencias de eso. Estamos hablando de esto, de que los que actuamos conforme al Espíritu de Yahweh. ¿Cuál es ese Espíritu de Yahweh? Él lo plasmó en su Torah. Entonces, no es nada más de cómo me sienta yo o cómo creo ser, es cómo actúo. Los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo carnal, actuar, vivir, la forma de vida. Eso es lo que está diciendo Pablo, que demuestra realmente lo que hay en nuestro interior. Dice en el versículo 6, y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Aquí está Pablo constantemente diciendo, si, como le dijo Yahweh al pueblo de Israel, aquí pongo delante de ti la vida y la bendición y la muerte y la maldición. Y lo que le recalca, escoge la vida, porque vas a morir. ¿Y de qué está hablando en ese momento Yahweh? De la Torah. Aquí la puse enfrente de ti. Esta es la manual. Todo el mundo dice, es que los bebés no nacen con un manual.
no has leído la Biblia. Salud. No he leído la Biblia. Es que yo no nací con un manual de vida. Yo no sé qué, yo voy tomando decisiones y si me equivoco, pues es como estoy haciendo mi vida. No, tú tienes un manual de vida. Hemos estado estudiando cosas en los sábados que dice uno, Chihuahua, ¿de veras eso dice la palabra de Dios? Se mete hasta en la forma en que debo de conducirme con mi prójimo. Pues claro, pues no te dice Jesús que el resumen de la ley es amar a Yahweh y amar al prójimo. ¿Y cómo vas a saber cómo amar al prójimo si no sabes cómo conducirte por esta vida? Yo siempre pongo este ejemplo. La Torah o la ley dice que cuando sales de tu casa, volteas y ves así lo dice literalmente, el buey o el asno de tu vecino echado con problemas, tienes la obligación por ley de ir a prestarle ayuda. Entonces yo lo traduzco o lo contextualizo de que si yo voy saliendo de mi casa y veo que mi vecino está cambiando la llanta de su carro porque la tiene ponchada, yo tengo la obligación de ir y decirle, vecino, ¿necesita ayuda? Si mi vecino me dice, no sé qué hacer, si necesito ayuda, le tengo que ayudar. Y si me dice, no te preocupes, ya tengo todo controlado, pero yo ya amé a mi prójimo. Ahora entendemos lo que dice Yahoshua, que el resumen de la Torah es amar al prójimo. ¿Y cómo lo voy a amar? La Torah dice que yo tengo que ir a ayudarlo. Otra de las cosas que dice la Torah que tengo que hacer es que si voy caminando y me salgo de mi casa y veo una bicicleta fuera de mi casa, tengo la obligación de agarrar la bicicleta, meterla a mi casa, limpiarla y dejarla esperando a que mi vecino, el dueño de la bicicleta, venga y diga, oye vecino, no estoy en una bicicleta, aquí está, te la lavé. Eso es amar a mi prójimo. Y la ley que dice que tengo que hacerlo. La ley nos desmenuza cómo amar a mi prójimo. Nos dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer con mi prójimo para poder amar a mi prójimo. Jesús nada más dio el resumen. Es como agarrar un libro y leerlo por detrás y decir, ya lo leí. No, nomás leíste el resumen. Léelo todo para que veas de lo que se trata realmente. O sea, Yahoshua dijo, no, pues nomás amar. Sí, es verdad. Pero todos los que estaban ahí entendían lo que trataba de decir en ese momento. Eran judíos, conocían la ley. Y ellos sabían, porque también había una palabra de un rabino Gilel, que 50 años antes de que Jesús decía, él expuso que la Torah es amar, el guardar la Torah es amar al prójimo. Así lo dice ese rabino. Maestro, dice una historia que un alumno se le acercó al maestro Gilel y le dijo, maestro, es que mi vecino esto y esto y esto. ¿Y qué dice la ley que tienes que hacer? Pues es que dice que tengo que hacer esto. Ok, ve y llama a tu prójimo. Esa era la respuesta de Gilel, un rabino de 50 años, de 50 antes de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Tienes que amar a tu prójimo. Eso es el resumen de la ley. Les está diciendo todo lo que les enseñó Gilel, de que es amar, de que es las instrucciones de la ley, eso es amar al prójimo. Yo te lo estoy recordando. También hay instrucciones de lo que no debo de hacer. No debo de estar chismeando o no debo de dar un falso testimonio de mi vecino. ¿Por qué? Era penado. Si yo iba y decía al juez que mi vecino hizo esto cuando no lo hizo, el castigo que se le iba a dar a él, pues me lo van a dar a mí, por dar un falso testimonio. Si eran 5 latigazos que le iban a dar a él, me lo van a dar a mí. Eso es algo que no debo de hacer con mi prójimo, hablar mal de él. Eso es amar a mi prójimo. ¿Sí? Pero no estudiamos la Torah. Creemos que la ley no es para nosotros. Nos estamos perdiendo de bendiciones y nos estamos atrayendo maldiciones sin pensarlo, sin darnos cuenta. Constantemente estamos tomando decisiones y esas decisiones infringen la Torah o
dan por obra la Torah. Constantemente yo estoy tomando esas decisiones. Sin saberlo, estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal. ¿Según quién? Según Yahweh. No según mis principios de libertad en tomar la decisión de qué es bueno y qué es malo. Si todo fuera como eso, nos iríamos a un país donde es bueno tener 5 esposas. Yo quiero hacer eso aquí y créanme, no va a ser nada bueno. Pero allá es bueno. Si una persona viene de allá, para él es bueno y lo ve extraño. No. Yo no te estoy hablando de las leyes de tu cultura. Yo te estoy hablando de las leyes de Yahweh. Eso es lo que realmente es bueno y es malo. ¿En qué nos tenemos que basar para amar a nuestro prójimo? En lo que dice Yahweh que debemos de hacer y dejar de hacer para amar a nuestro prójimo. Pablo nos está diciendo, y la tendencia carnal a hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, exactamente es muerte, lleva a la muerte. Pero la tendencia espiritual, lo que la palabra dice, la palabra que es espiritual dice que debo de hacer, produce paz y vida. Miren, cuando yo hacía la tarea, yo llegaba a la escuela con una paz. Nadie me va a regañar. Cuando no hacía la tarea, no sabía dónde esconderme. Y luego mi apellido es M. Tenía 2 posibilidades: de echarle ganas y terminarla en el salón, o el regaño. Vivía con la angustia, no tenía paz, porque estaba incumpliendo con algo que me habían mandado. Entonces, la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia a lo espíritu produce vida y paz. Y luego dice el versículo 7, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim. Uy, pero miren lo que dice aquí, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh. Espérame, Pablo, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de lo espiritual y de lo bueno, y ahorita metes la Torah, que estamos viendo, que lo bueno y lo espiritual, ¿qué es? La palabra de Yahweh. Entonces aquí dice, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede. Mis inclinaciones al mal no se sujetan a lo que Yahweh dice en su palabra que debo de hacer y que debo dejar de hacer. No se sujetan. Y no pueden, porque estamos muertos. Tenemos que cobrar vida en Cristo, en el Mesías, siguiendo sus pasos. ¿Y cuáles pasos fueron esos? Nunca quebrantó un mandamiento. Nunca. De todos los mandamientos que le tocaban, no quebrantó ni uno. Por ahí una vez me preguntó una persona, Jesús guardó toda la ley. Yo le dije, no. Y se escandalizó. ¿Cómo que dices que no guardó toda la ley? Entonces fue imperfecto. No. ¿Pero guardó toda la ley? No. ¿Y qué no guardó? Pues no era mujer. Hay leyes que nada más se dirigen a las mujeres. No era agricultor. Hay leyes que nada más se dirigen a los agricultores. Hay leyes para los sacerdotes. Hay leyes para los ganaderos. Hay muchos tipos de leyes, pero todo lo que le tocaba cumplir, lo hizo perfecto. Entonces, ¿cómo tengo que caminar? De acuerdo a lo que soy. Hay mandamientos para mí. ¿Qué es lo que tengo que cumplir yo? Eso es lo que tengo que perfeccionar. De perdido intentarlo. No somos perfectos, pero de perdido intentarlo. ¿Y cómo voy a saber cuáles son para mí y cuáles no? Los desconozco, no los estudio. Ahora sí que soy ignorante en lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Soy ignorante en la forma de amar a mi hermano. Mucho más soy ignorante en la forma de amar a Yahweh. Si no puedo amar a mi hermano, mucho menos a Yahweh. Y eso no lo dije yo, lo dijo Jesús. Si no puedes hablar si no amas a tu hermano, que lo ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Entonces, esto es interesante. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad
con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede. Entonces, si tú no estás agarrándote, tomándote, aferrándote a ese salvavidas, de aquí no estoy hablando porque el salvavidas de mi vida eterna es Yahoshua, pero créanme que la ley te salva de muchas consecuencias aquí. Así como la ley de tránsito te salva de la muerte. Si te pasas un rojo, tienes el 50 y 50. Y si hay mucho tráfico, tienes más posibilidades de muerte. La ley te salva en sí de una posible muerte. La Torah de Yahweh te salva de consecuencias aquí. Recuerden, hermanos, lo hemos dicho varias veces. La Torah no es para salvación. Ya lo dijimos. No puede ni perdernos ni salvarnos. La Torah es para vivir una vida placentera aquí. Para vivir una vida en paz en este mundo. Para vivir una vida en paz con Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy obedeciendo. Simple y sencillamente por eso. ¿Y por qué obedezco la ley? Porque gracias a Él me salvó y lo amo. Es mi consecuencia. Es la consecuencia del amor que le tengo, que camino en sus mandamientos. Lo dice el Salmo 119. Si de verdad amo a Yahweh, okay, como dice Juan, parece que Juan, Pedro, ¿quién ama? ¿Cómo sabemos que amamos a Yahweh? Porque guardamos sus mandamientos. Sí, pues guardamos sus mandamientos. Entonces, es una consecuencia de demostrar el amor que le tenemos a nuestro Padre. ¿Cómo camino demostrando el amor que le tengo? Buscando en su palabra qué es lo que le gusta a Él que yo haga y qué es lo que le gusta a Él que yo no haga. Miren, hermanos, si su esposa todos los días les da lo que no les gusta, hay algo raro ahí. Pero si su esposa todos los días está pensando y buscando qué es lo que te gusta para dártelo, claro que pueden pensar. Si yo estoy buscando cómo perjudicar constantemente a mi vecino, lógicamente es porque lo odio, no es porque lo amo. Pero si constantemente estoy buscando cómo apoyarlo y ayudarlo, le estoy demostrando un amor o una posible amistad. Esto es lo mismo. ¿Cómo demuestro mi gratitud y mi amor por Dios? Guardando su Torah, guardando sus mandamientos. Todos, pues los que me tocan, nada más. Es que la Torah dice que hay que sacrificar hay que sacrificar en el templo. La Torah es muy específica en dónde puedes sacrificar y en dónde no. Yo no puedo sacrificar nada aquí, ya lo ha dicho Douglas en muchas ocasiones. Y si intento sacrificar algo en el patio de mi casa o aquí, estoy desobedeciendo la Torah. Porque la Torah dice específicamente que es en Jerusalén y en el templo. No hay templo. Y la prueba está de que Pablo iba y hacía votos, hizo un voto nazario, tuvo que pagar el voto a otras más. Y él fue y pagó el voto. Se rapó y hizo todo el voto nazario. Pablo, me escandalizan tus acciones. De repente dices que ya no estamos bajo la ley y luego después haces votos. O vas y circuncidas a uno de los discípulos. ¿Cómo? No, es que había templo. Se podía los sacrificios de gratitud. Sacrificios de redención ya los cumplió nuestro Mesías. Hay muchos tipos de sacrificios. Ahorita que dice la palabra que estamos nosotros haciendo sacrificios de alabanza. Cuando tú vienes y si pones tu ofrenda es un sacrificio de gratitud. Cuando tú vienes y alabas a Yahweh es un sacrificio de alabanza. Cuando tú te vas por el camino y estás caminando conforme a lo que Él pide de ti, tú estás sacrificando tu voluntad por hacer la voluntad de tu Padre. Y estás dándole gracias con tu vida, con tu forma de caminar. Constantemente le estás dando gracias por esa salvación tan grande que nos dio por medio de su Hijo
Yahoshua, y que nos la dio por gracia. Entonces, eso es la Torah para nosotros. Una forma de agradecerle a Yahweh el que nos haya salvado por gracia. Y siguiendo el mandamiento de Yahoshua de que el resumen de la Torah es amar a mi prójimo y amar a Yahweh. Entonces tengo que buscar cómo voy a amar a mi prójimo y cómo voy a amar a Yahweh. Amar a Yahweh. Ahí lo dice en la palabra. Y el último versículo que nos toca ver el día de hoy así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Elohim. A mí me tocó terminar con un versículo negativo. Sí. Dice, así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Elohim. Los que se dirigen, qué interesante. Perdón, los que se dirigen por una inclinación de lo que hay dentro de ellos, los que navegan de muertitos por este mundo, constantemente haciendo lo que les da la gana, sin ver qué es lo que debo, lo que no debo de hacer en este mundo, no pueden agradar a Elohim. Y ya vimos que cuando Pablo habla de los que se dirigen por la inclinación, ¿de qué está hablando? ¿Cómo me voy a dirigir? Yo diría, guiados por el Espíritu de Yahweh. Sí. ¿Y dónde está plasmada? Yo siempre he dicho, ¿qué es la Torah? La Torah es la expresión de la santidad de Yahweh en su plenitud, todo lo perfecto que puede ser Yahweh, pero también es la demostración de nuestra incapacidad para tener vida eterna. La Torah nos demuestra lo incapaces que somos para poder tener vida eterna y nos muestra la necesidad tan grande que tenemos de ese Salvador y nos muestra cómo vivir nuestra vida. Así que los que nos dirigimos por la palabra de Dios, por eso hemos dicho que la palabra es espiritual, es espíritu. Entonces hemos dicho aquí que es ser guiado por el Espíritu. Es lógica, ¿no? Es ser guiado por la palabra de Dios. Lo que Yahweh dice que debo hacer y lo que no debo hacer. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Elohim. Estamos hablando de agradar a Yahweh, como lo comenté ahorita. La forma yo estudio los mandamientos de Yahweh para saber cómo agradarlo, para darle lucha, para darle batalla a esta inclinación al mal y tener información. Miren, hermanos, ustedes no pueden luchar en una guerra si no tienen información del enemigo. Ahorita es crucial la información. Ningún país ahorita en la actualidad se atreve a empezar una guerra sin tener información del oponente y tener información de mis capacidades. La información es básica para poder luchar. Si yo no tengo información de lo que debo de hacer y lo que tengo que dejar de hacer, esa lucha va a estar perdida. No tengo información ni de mis capacidades ni de las capacidades del enemigo, que es mi carne, en este caso. Pero sin embargo, si yo constantemente estoy absorbiendo información y estoy actualizando mi información de lo que debo de hacer y lo que debo de dejar de hacer para agradar a mi Padre, tengo la suficiente información para que en el día de la lucha, que es allá afuera, saber cómo dirigirme, saber qué hacer. Si me gritan y me agreden, de acuerdo a su palabra, tengo la información que yo debo de bendecirlos. Es un mandamiento de Jesús, Yahoshua. Si vienen y me acusan, ¿yo qué tengo que decir? Tengo una defensa de mi Padre, yo digo la verdad. Y la verdad me va a hacer libre. Información que tengo en la palabra de Dios, es la información
que en la práctica me va a ayudar a tomar decisiones. Como dijimos al principio, es el mapa que me va a llevar a un buen camino. ¿No somos perfectos? No. ¿Nos vamos a caer? Sí. Pero Pablo constantemente habla de la práctica del pecado, de algo que constantemente estoy haciendo repetitivamente, que hasta ya lo he perfeccionado el pecado. Por ejemplo, yo voy a confesar una adicción. Yo desde mi juventud tenía una adicción. Y yo decía que era una adicción. Yo no sabía que era una adicción, no sabía, hasta ya muy grande. Yo no me gustaba tomar, no me gustaba fumar, no me gustaban las drogas, nunca lo hice. Mi adicción eran los videojuegos. Mi mamá, mientras estuve en la casa de mis papás, los que conocen a mi mamá saben que por más adicto que fuera, ella no me dejaba caer mucho en la adicción, en la repetición. Me controlaba mi mamá. Pero cuando dejé de estar en la casa con mi mamá, la adicción a los juegos explotó. De tal forma en que pasaban a veces días completos. Un juego que mis amigos pasaban en una semana o 15 días, yo lo pasaba en una noche. Llegué a perfeccionar mi nivel de juego tal de que los molestaba diciéndole cómo jugarlo. Llegó un momento en que esa adicción me empezó a causar problemas. Empezó con el tiempo, empezó a tener discusiones familiares, empezó a tener, ahora sí que ausencias largas, aunque estaba en la casa, no estaba en la casa. Me llevó a tener problemas aún con mis hijos, porque pues, no los pelaba. Estamos hablando de ya grande, ya de 35, casi 40 años, adicto a los videojuegos. Yo he pensado que si esto de los youtubers hubiera sido más temprano en mi vida, yo hubiera sido un youtuber de videojuegos, porque era excelente en los videojuegos. Pero cuando empezó a tener una consecuencia en mi vida negativa, cuando empecé a tener pérdidas, me di cuenta que era algo malo, que no era nada bueno. En ese momento el dolor me hizo recapacitar y empezar a luchar con mi carne y dejar los videojuegos. Llega un momento en que mi decisión radical de no tocar un videojuego fue tal de que por varios años nunca toqué un videojuego. Empecé a convivir con mis hijos, empecé a convivir con mis papás, empecé a convivir nada más con gente, con mis amigos del trabajo. Pero mi adicción era muy sutil, porque era de las adicciones que les llaman buenas. Pero era una adicción, era algo que me provocó problemas, era algo que provocó pérdida en mí, provocó que perdiera el tiempo. Con el puro tiempo que perdí, es suficiente para decir tuve pérdidas. Si yo me hubiera, ahora sí como dicen ahorita, fajado los pantalones y decir, pongo límites a mi adicción y poder controlarla y decir, ok, nada más una hora, tales días, en tales momentos, cuando mis hijos estén dormidos. Si yo hubiera podido controlar eso, si yo hubiera dado límites, otra cosa hubiera sucedido. Mi tiempo hubiera sido mejor aprovechado. Ahora, yo estoy hablando de una adicción que digamos, no es de las malas, pero lo mismo sucede con cualquier tipo de adicción. Muchas veces nos damos cuenta hasta que nos topamos con la pared, que tenemos que luchar con ella.
La carne no es algo mágico, lo que trato de decir. Es algo con lo que tienes que luchar. En el pensamiento judío antiguo, y es un pensamiento que debemos de tener, se dice que esa tendencia al mal y esa tendencia al bien no es un principio externo, es un principio interno, es una lucha interna. La palabra de Dios con Caín es bien claro. El pecado está a la puerta, pero está en ti pasar por encima de él. ¿Qué quiere decir? El pecado no va a irrumpir, te va a tumbar la puerta, te va a agarrar de los pelos y te va a hacer pecar. No, el pecado está cerquita de ti, nomás abriendo la puerta, ahí está el pecado, esperándote. ¿Vas a tomar la decisión de abrirle la puerta? Te aseguro que va a entrar. Para algo está ahí esperando. Pero es una lucha interna de cada uno de nosotros. Tenemos que tomar decisiones constantemente, continuamente. Entonces, ¿el diablo nos provoca? Sí. Mi amigo me provoca, mis hijos me provocan, a veces mis hermanos me provocan. Pero ¿cómo reacciono? Eso es decisión mía. Lo mismo es para el pecado. El pecado está ahí. Créeme, no se va a ir. Ahí va a estar. Es de lo más perseverante que hay el pecado. Pero tú decides si le abres la puerta o no. Esto nos lleva a lo que aprendimos hoy. Para terminar, dice lo primero: no hay ninguna sentencia de muerte para los que están con el Mesías. Tenemos que tener claro que no hay ninguna sentencia de muerte para los que volteamos y creímos en Yahushua como nuestro Mesías, Salvador personal y suficiente. Y esa gracia que nos da nos hace merecedores de la salvación. No hay ninguna sentencia de muerte para los que están con el Mesías. El punto 2, Yahushua condenó al pecado al caminar rectamente. El pecado ya está condenado. El pecado en sí no puede hacerte daño ni puede hacerte bien. Son tus decisiones de si le abres la puerta o no los que van a provocar en ti una consecuencia. Yahushua, el pecado ya lo condenó con su muerte. Todo es cuestión de que nosotros nos acerquemos a Él, pidamos su dirección, guardemos sus mandamientos para poder permanecer firme al lado de nuestro Maestro. Punto 3, la inclinación al mal es interna en nosotros, como lo comenté ahorita. Es una lucha constante, día y noche. Yo digo que la inclinación al mal es como cuando sueña uno. Y esto es muy interesante porque yo lo he experimentado. Una vez, cuando lo de la pandemia, mi hijo le ponía cada rato checarle el oxígeno a mi papá y le daba las pulsaciones. Entonces yo me lo puse yo y vi las pulsaciones. Y estuve jugando y noté que decía, baja las pulsaciones, bajaban las pulsaciones. Voy a subir las pulsaciones. Y subía las pulsaciones y yo decía, chis. Le dije a mi hijo, ¿cuánto puestas a que yo puedo controlar mi ritmo cardíaco? Dice, no papá, eso es imposible. A ver, pónmelo. Y lo puso. Y le dije, mira, van a subir. Y empezaron a subir. Mi hijo es paramédico. Y luego, ¿quieres que bajen? ¿Cómo le haces? No sé. No sé. Yo simplemente pienso correr, pienso esto, pienso lo otro, algo que me agite. Y empiezan a subir mis pulsaciones, no muy extremas, ¿verdad? Suben tantito y bajan tantito. Pero lo pude hacer, tuve el control. Cuando uno le entra un pánico, empieza a sudar y se empieza a tensionar sin hacer ejercicio. Empieza a haber un descontrol. Cuando uno está en la noche soñando y sueña que va corriendo y que lo van persiguiendo, créeme, te despiertas sudando y agitado. Tu mente
es poderosísima. Es una lucha constante con nuestra mente y tú tienes el poder de decisión porque te lo prometió Yahweh. Yahweh te dijo que tú tienes el control. Se lo dijo a Caín desde el principio. Tú puedes pasar por encima de él. Entonces tú puedes tener el control. ¿Es difícil? Muy difícil. Sí. ¿Vamos a tropezar? Sí, vamos a tropezar. Pero tenemos que luchar. El último punto es, esta batalla con nuestras inclinaciones es de vida o muerte. Douglas expresó en varias ocasiones cómo compañeros de él en la escuela, en el seminario, empezaron una vida en el Cristo, tuvieron una vida inmersa en el Evangelio, pastores, y un día tomaron una decisión. Él tomó la decisión: soy homosexual, soy ateo. Dejó a su esposa y dejó a sus hijos y se hizo ateo. ¿Qué pasó? Tomó su decisión. Permanencia. Si ya ibas caminando por buen rumbo, ¿para qué te sales? Empezó a practicar el pecado y la práctica del pecado provocó su desvarío. Si yo empiezo a cometer un pecado, al principio digo yo, ¡uy, qué difícil! Pero luego empieza otra vez y se hace una práctica, inevitablemente esa práctica me puede jalar completamente a la perdición. Estamos hablando de que debemos de ser constantes en el caminar con nuestro Mesías. Y luego, si gustan ponernos de pie para relajar nuestras piernas, vienen las preguntas. Vamos a hacer unas cuantas preguntas para llevárnoslas y meditar un poco en todo lo que hemos visto. La primera pregunta que pude extraer es: ¿está tu vida guiada por el Espíritu? O sea, por la palabra de Dios, por sus mandamientos. Eso es para que nos analicemos, en una introspección de ver cómo vivimos nuestra vida. La siguiente pregunta es: ¿entiendes que la batalla es con tu inclinación al mal? ¿Contigo mismo? Es una batalla interna que debemos constantemente luchar con eso. La pregunta 3 es: ¿estás esforzándote en vencer esta inclinación al mal? Tiene que ser un esfuerzo consciente. Cuando eres consciente del problema, puedes trabajar con él. Cuando tú tratas de que el problema se vaya por sí mismo, créeme, no se va a ir. Tienes que luchar conscientemente contra ese problema. Y la última pregunta es: ¿estás llenando tu mente de la Torah? Que es la que nos va a dar la posibilidad o la mayor ventaja en contra de nuestras propias inclinaciones.